Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención a lo que está ocurriendo en estas últimas horas, porque una nueva decisión relacionada con la renovación del Tribunal Supremo de Justicia está generando expectativas y puede convertirse en uno de los movimientos institucionales más importantes dentro del escenario político venezolano. Y es que, de acuerdo con la información que estamos siguiendo, la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones para la renovación del máximo tribunal vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente ante el comienzo de una transformación de las instituciones venezolanas? Aquí tenemos que prestar mucha atención, porque no se trata simplemente de cambiar nombres dentro de un tribunal. El verdadero debate está en quiénes tendrán capacidad para participar en la selección de los nuevos magistrados, bajo qué condiciones se realizará ese proceso, y si finalmente Venezuela podrá contar con instituciones judiciales que actúen con mayor independencia. Por eso, pueblo venezolano, quédense con nosotros hasta el final, porque vamos a analizar qué significa este movimiento, qué consecuencias puede tener para el gobierno, para la oposición y para todos los venezolanos, y por qué este proceso puede terminar convirtiéndose en una pieza fundamental de cualquier eventual transición política. Pero antes de entrar de lleno en esta información, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, dale like a este video, compártelo con tus familiares, amigos y con otros venezolanos, para que esta información llegue a más personas y nuestra comunidad pueda mantenerse informada y atenta a cada uno de los acontecimientos que están marcando el rumbo del país. Porque en Venezuela no solamente debemos mirar quién está hablando o qué declaración acaba de realizar un dirigente. Tenemos que observar las decisiones que se están tomando dentro de las instituciones, porque ahí es donde realmente podremos determinar si existe un cambio profundo o simplemente una reorganización política. La renovación del Tribunal Supremo es especialmente importante, porque cualquier proceso electoral, cualquier disputa política y cualquier transición necesita instituciones capaces de resolver los conflictos con credibilidad. Y precisamente por eso la participación de la sociedad civil puede convertirse en un elemento determinante, siempre que el proceso sea transparente, verificable y verdaderamente independiente. Ahora bien, también tenemos que ser prudentes. Una mayoría de la sociedad civil en un comité de postulaciones no significa automáticamente que Venezuela ya esté en transición, ni que el resultado final esté garantizado. Todavía habrá que observar cómo se desarrolla el proceso, quiénes son postulados, quiénes son seleccionados, y qué garantías existen para que los nuevos magistrados puedan actuar sin presiones políticas. Ese será el verdadero examen, porque cambiar una institución sobre el papel es una cosa. Cambiar la manera en que funciona esa institución es otra completamente diferente. Y por eso lo que está ocurriendo merece nuestra atención. La pregunta ahora es, ¿podría este movimiento abrir la puerta a una reforma institucional mucho más profunda en Venezuela? ¿Podría convertirse en uno de los primeros pasos hacia un sistema judicial con mayor independencia? ¿O estamos ante un proceso que todavía puede ser condicionado por los distintos sectores políticos? Eso es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Y quiero terminar esta introducción preguntándote directamente a ti. ¿Crees que la participación mayoritaria de la sociedad civil en este comité puede ayudar realmente a transformar el Tribunal Supremo de Venezuela y abrir el camino hacia una transición democrática? ¿O piensas que todavía existen demasiados obstáculos? Déjame tu opinión en los comentarios y dime también desde qué lugar de Venezuela o del mundo estás viendo esta noticia. Ahí los tienen tan fácilmente y después se jactan de estar deportando a gente que en realidad no deberían de estar deportando, ya que hasta octubre hay un TPS que los ha estado protegiendo. Una cosa que me doy cuenta y es desafortunada, pero muchos abogados o fantoches que pretenden ser abogados han dicho de que las personas, si tienen un TPS y aplicaron para un asilo, deberían de soltar el asilo y quedarse solo con el TPS, que es un gran error. No, de ninguna manera hagan eso, porque lo que sucede es de que si ustedes abandonan una de los dos, se quedan en cero, porque si les quitan el TPS no tienen otra alternativa. No hay nada que les impida a ustedes tener 5 peticiones simultáneas a la misma vez.
Desafortunadamente hay abogados que les cobran un dineral para representarlos y lo que están haciendo es simplemente diciéndoles de que hay gente pues que en realidad ustedes con los que hablan son aprendices, gente que no tienen ni siquiera una universidad, no tienen un título universitario, mucho menos una de derecho, no han aprendido nada de leyes y por eso es de que los engañan, les dicen mira no puedes tú tener 2 peticiones y eso no es cierto, eso desafortunadamente lo he escuchado yo tantas veces que da rabia porque no debería de poner a esta gente que no tiene ninguna clase de experiencia o educación, darles consejos a ustedes. Y ellos saben que ustedes no los pueden demandar por hacerles la vida mal y por haberles dado errores, cometido errores legales, lo que llamamos aquí en Estados Unidos malpractice, mala práctica, que los expone a demandas judiciales multimillonarias. Pero a ellos eso pues, de nuevo, como les digo, no es algo que estén tan preocupados, porque saben que la mayoría de gente no sabe cómo demandarlos, no tienen el dinero para demandarlos y además si los terminan deportando, ellos se salen de eso. Ya hemos dicho varios casos así. Es inhumano, es falta de profesionalismo, pero desafortunadamente la gente es así avariciosa, no les importa qué es lo que hacen. Obviamente muchos de estos abogados que se dedican a practicar esta clase de leyes son en realidad personas que no podrían triunfar en los campos de negocios, por ejemplo, en el sector corporativo de ley y no les queda más remedio que aguantar cualquier empleo que puedan conseguir. Por favor, no suelten. Si tienen 2 o 3 aplicaciones, no quiten, no abandonen ninguna de ellas, sigan adelante. Seguimos peleando para que les den una amnistía o una posición temporaria de hasta 3 años, porque esperamos que en 3 años ya Venezuela va a estar bien, ya va a tener sus líderes que ustedes escogieron, que ustedes votaron por ellos, van a tener también una economía donde puedan absorber a todos los millones de venezolanos que quieren regresar a sus países, o sea que todo eso está ya en mente. Pero mientras tanto, ¿qué van a ir a hacer? No hay casa, no hay comida, no hay trabajo. Entonces sería una injusticia de que estén deportando gente que no debería de irse. Otra cosa que hemos hablado con las cámaras de comercio y muchas de las instituciones, por ejemplo, los dueños de las asociaciones de hoteleros, de restaurantes y todos dicen nosotros urgentemente necesitamos que esta gente se quede porque nos ayudan a la economía, están contribuyendo enormemente a la economía, pagan impuestos. Estas son personas que no vienen a dar problemas, no son como los de criminales del Tren de Aragua que vinieron a poner a todos en mal y por ellos ustedes los inocentes siguen pagando las consecuencias. Así que seguimos peleando, estamos hablando con miembros del Congreso, ellos están de vacaciones hasta la semana entrante y ya cuando vengan solo vienen por 3 días, se van de regreso otra vez en la primera semana, el primer lunes de septiembre, que es aquí el día de labor. Y entonces ellos van a tomar la decisión y el voto posiblemente como el 6 de septiembre. Así que estamos empujando para que la mayoría de personas que van a votar, si podemos conseguir que 2/3 de la Cámara de Representantes y 2/3 del Senado, o sea 60% de los senadores, voten a favor de una condición temporaria, entonces no importa si Trump quiere pasar la ley o no quiere pasarla, si él la quiere firmar o no la quiere firmar, pasa a ser ley. Inmediatamente si él dice no quiero, la voy a engavetar, no importa, porque a los 10 días pasa a ser ley. Así que eso él quiera o no quiera, se volvería ley. Y yo sé que hay gente dentro de la administración que son racistas, son gente que solo favorecen a uno. Si ustedes tienen un pasaporte de Israel, por ejemplo, pueden entrar y salir las veces que quieran y no necesitan ni siquiera visa de trabajo. Así que eso no es justo, porque en realidad se ha dicho que ustedes estaban a favor de Estados Unidos y que él quería que se volviera al 51 estado. Yo me he echado enemigos muchos dentro de la comunidad, especialmente en el sur de la Florida, porque hay mucha gente que todavía sigue creyendo las mentiras, porque dicen que ya van a liberar Cuba, pero es que eso lo estamos escuchando desde hace 2 años, 3 años ya. Y que también Venezuela está re bien, que han habido un montón de avances, que toda la gente está bailando en la calle, como él mismo dijo, y eso no es cierto, que ya no hay ninguna clase de prisioneros políticos, sí, pero es que hace 2 días acaban de soltar a varios,
Y eso como pueden decir ellos de que todavía no había, que le han estado diciendo que no había prisioneros políticos y resultó de que se habían. Entonces él dice, bueno, ¿quién me está mintiendo? La misma gente que se supone que le ha estado a él dando información, y cuando yo me paro y digo, queremos explicaciones, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué es que están diciendo de que todas las cosas en Venezuela están re bien cuando en realidad sabemos de que hay mucha gente que vive en la calle porque no tienen en realidad dónde vivir ya por los terremotos? Hay mucho sufrimiento, pero para decir de que no están sufriendo y que todos están bien, eso es insólito que estén siquiera pensando, que también que digan que han habido tantos avances en la política, que ya han impuesto un montón de correcciones a los sistemas antiguos, de que todo se está trabajando re bien, y mientras tanto sabemos de que los miembros del Parlamento de ahora no quieren aceptar el Parlamento del 2015 porque dice que a ellos ya se les terminó el término que da por 5 años y que a partir del 20 ellos ya no existían, así que no deberían de estar ellos negociando ninguna clase de transacciones ni ninguna clase de acuerdos para llevar a cabo los cambios que son necesarios. Esas son cosas, como les digo, que la gente cuando yo le digo, bueno, ¿y por qué es que estamos alegando y diciendo de que Cuba ya es libre cuando no lo es? Pero sin embargo están tratando de poner contratos, están tratando de poner una bolsa de valores que en un país donde no hay propiedad privada, ahora están tratando de vender todos los cuartos de todos los hoteles y solo hay un grupo que está interesado y desafortunadamente los grupos estos son españoles con la familia de Kushner, o sea, de la familia del yerno del presidente, y es cuestión de que no sabemos quién tiene en realidad esta prioridad, si es que es América, como dijimos, Make America Great, volvamos a Estados Unidos grande otra vez, o volvemos a Israel grande otra vez, porque en realidad estamos viendo acá de que la economía está mal, ya vimos de que ahora el desempleo va a ser afectado, ya que habían sobrecontado el número de empleos que se crearon y tuvieron que reducir los números, y no entiendo yo cómo fue posible de que no bajó el desempleo a pesar de que se tuvieron que quitar un montón de supuestos empleos que la gente había tenido. Solo en un caso tuvieron que borrar 23,000 posiciones que supuestamente existían, pero resultó de que nunca existieron y claro, se esperaron un mes y medio para reportarlo y la mayoría de gente no se dio cuenta. Cuando yo les cuento eso me dicen, pero yo no he visto ese reporte. Les digo, bueno, mira, el reporte del Departamento de Labor de tal y tal fecha te lo dice, y ahí se dan cuenta, dice, ¿por qué es que estaban diciendo entonces de que todo estaba re bien, que se creó empleados más? Y es una cosa de que no entendemos quién está en realidad mintiendo, porque como les digo de nuevo, estamos diciendo de que la economía está mal. La gasolina hoy está a 4.5, 4.7 y eso es en los lugares donde la venden barato. Las compañías grandes, como la Exxon, por ejemplo, te la están vendiendo a 4.12. Así que en vez de ir bajando, bajó a 3.97 porque empezaron a soltar petróleo de las reservas nacionales que se supone que no se tiene que usar. No se pueden tocar a menos de que sea un desastre nacional o una guerra. Han soltado tanto petróleo que ahora solo tenemos un tercio de lo que deberíamos tener. En caso de que hubiera una guerra tendríamos suficiente como para 21 días. Eso es ridículo. Solo para mantener el precio bajo y no perder tantas posiciones en el Congreso. Pero todo lo pudieron haber hecho fácilmente porque pudimos haber evitado la guerra en Irán para empezar, y ya que nos metimos, haber salido de ella cuando tuvimos 2 oportunidades muy buenas, pero le empujan y le dicen que no, que tienes que seguir con la guerra. Y ahora tenemos que el vicepresidente dice de que la prioridad número 1 es bajar el precio del petróleo, pero Trump dice que no, que la prioridad sigue siendo evitar de que Irán tenga la bomba atómica, pero no hay ninguna prueba concreta de que ellos la tienen o la van a tener. Eso lo han estado diciendo los israelíes desde la época de George Bush, en el 2002. Imagínense todo ese tiempo y todavía no hay evidencia de nada. Y ahora de repente resulta de que estamos diciendo que Corea del Norte es buen amigo de nosotros, mientras Corea del Sur ya no lo es. Yo no sé, la verdad es que de la noche a la mañana no sabemos qué tontera va a salir, pero que digan que ustedes, los venezolanos, están bien y que por eso hay que sacarlos es increíble. Demuestra el racismo que existe
dentro de la administración demuestra también la incompetencia y la ignorancia de esta gente que no se dan cuenta lo que en realidad está pasando alrededor del mundo. Y eso tenemos que ver cómo se compone, y la única manera es que si el Congreso hace su trabajo. Tenemos tres ramas de gobierno en Estados Unidos, muy claros. El número uno es la presidencia, que es el ejecutivo. Ellos ejecutan todas las leyes, todos los programas, todo el dinero que se les da. La rama judicial son las cortes, que son las que interpretan las leyes que dan las cortes. No inventan leyes, ese es el problema, que muchos jueces empezaron a inventarse leyes que no existen, han dado derechos que nunca han existido bajo la Constitución, que ellos se sacaron del aire, y han destruido la sociedad americana. Y la tercera, como ustedes saben, es los legisladores, que son los congresistas que escriben las leyes y que responden al deseo del pueblo. Por eso es que se llaman representantes. Nosotros decimos congresistas, pero el título oficial de ellos son representantes, no congresistas. Y Congreso es todo, el Senado y la Casa de Representantes. Así que por eso es de que hay que tener en mente de que ahorita los representantes de este país, que son los congresistas, están trabajando duro para volver otra vez a poner las leyes donde tienen que estar. El derecho de guerra, de declarar guerra, pertenece al Congreso de Estados Unidos. Cometieron el error de darle al presidente Bush, después de los ataques del 9/11, una orden donde él podía ejercitar su opción como militar, jefe militar, contra cualquier enemigo si fuera emergencia, pero ninguna de estos han sido emergencias, se han abusado los derechos de guerra, y por eso es que el Congreso ha estado peleando y han votado de que regresen otra vez la obligación, y los únicos que pueden tener la autoridad de declarar guerra es el Congreso de Estados Unidos. Así lo dice la Constitución de Estados Unidos. Pero como les digo, fue una ley en el momento de la emoción que dijeron necesitamos vengar a lo que nos hicieron. Hay que darle al presidente la opción de que él pueda ir a atacar y no tener que estar viniendo cada rato a decirles necesito que me permitan ir a bombardear este lugar o ir a atacar a este otro lugar. Y por un momento se supone que solo iba a durar por un conflicto, el conflicto se esperaba que durara 3 años, duró 20 años y se les olvidó rescindir esa ley, y todavía han seguido lo que ha pasado, que han cometido abusos. Así que ahora los congresos están peleando para regresar eso al poder de ellos. Y entre eso está también la ley de migración, que el único que puede pasar leyes de esa naturaleza es el Congreso de Estados Unidos. Si el Congreso dice todos los venezolanos a partir de mañana tienen una posición temporaria, protección temporaria de quedarse aquí en Estados Unidos, siempre y cuando no hayan cometido crímenes o estén viviendo del gobierno, tienen que quedarse, pueden quedarse y no pueden sacarlos. Eso es el punto final. Ellos también tienen que pasar ciertas leyes, como les dije anteriormente. Si una persona fue ordenada que ya fuera en ausencia o en persona, que le dijeron tenés que irte de este país y resultó de que no se fueron, y los agarran otra vez, entonces tienen que salir del país por 10 años. Así se hayan casado con una persona ciudadana americana o que tuvieran hijos recién nacidos, como ha sucedido muchas veces. Y eso para mí es una injusticia, ¿no les parece? Me parece a mí que deberíamos de decir los criminales, sí, que se vayan, que nunca regresen. Pero una persona que se haya casado, que no ha hecho absolutamente nada malo, que ni siquiera una remisión de un ticket de parqueo tenga y los van a sacar, ¿por qué? No, eso no es justo. Así que han habido, como les digo, han habido un caso que se llamó la Operación Wetback, de la operación de espaldas mojadas, que durante la época de Eisenhower, que él ordenó de que todas las personas que vivían en la frontera, que parecían latinos, fueran deportados. Mandaron al ejército con camiones y los agentes de inmigración a hacer redadas en todos los campos de la frontera, y lo que aparecías latino o mexicano, te metían un camión y te pasaban del otro lado de la frontera, a pesar de que la gran mayoría, más de la mitad de la gente que deportaron, eran personas nacidas de tercera generación en Texas o en los países de la frontera. Ellos tenían 3 o 4 veces de generación de haber nacido en este país, y sin embargo fueron sacados. Y yo conozco a uno que fue secretario de Transporte, que fue alcalde de la ciudad de Denver,
que a él lo separó, la mamá era de descendencia alemana, entonces lo agarró, se lo llevó a Denver porque dijo, aquí me lo van a deportar si otra vez lo vienen a buscar otra vez más personas. Y cuando el papá eventualmente logró regresar a Texas, entonces resultó de que no los encontró porque ellos se habían ido y pasó casi toda su vida sin el papá porque no sabían dónde estaba. Recuerden que en aquella época no había internet, no habían los celulares, no había muchos de los sistemas de ahora y solo supo que dónde estaba porque se publicó un artículo donde este nuevo joven abogado fue elegido alcalde en la ciudad de Denver, el primer latino, mexicano-americano que fue electo como alcalde de esa ciudad y claro, todos los periódicos del sur lo publicaron y ahí vio él dónde es que estaba su familia. Imagínense pasar una vida solo porque a alguien le pareció que era mexicano y lo deportaron, lo mandaron bastante adentro de México para que no pudieran regresar caminando tan fácilmente. Esas son las historias que desafortunadamente endurecen el país y las cosas que han sucedido. Quisiera decir que hemos sido perfectos, pero no es así. Desafortunadamente hay muchas cosas que son vergonzosas en la historia del país, pero lo que está pasando yo también lo veo hasta cierto punto de igual, porque en realidad ustedes no merecen, ni los cubanos, ni los venezolanos, ni los otros países, ahora los colombianos que vemos que tienen esas pérdidas tremendas, pueden decirles que tienen que ir ahora porque ya es conveniente para nosotros. No debería ser así. Seguimos luchando por ustedes, seguimos uniéndonos porque estamos pidiendo más y más, estamos pidiendo ahora, como les dije, los congresistas que estaban apoyándonos para empujar esa ley de reforma migratoria, está la ley ahí, pero ahora queremos una ley separada, urgiendo de que se pase una ley urgentemente. En la primera prioridad, en la primera acción que se haga va a ser tratar de poner una protección temporaria, porque yo no creo que es justo que una niña, una mujer de 20 años que ha sido un estudiante de honor en una universidad y que le estaban dando inclusive una beca, la detengan por 9-10 meses, que la quieren deportar pero que no la deportan. ¿Por qué no? Porque será que están ganando dinero porque estas compañías que manejan estos centros de detención son privadas, no son del gobierno. Y imagínense que ahora tenemos la situación donde esta familia ha estado separada y esta pobre chica que nunca ha cometido un crimen en su vida ha sido detenida casi un año solo y ella dijo yo me voy voluntariamente y no quieren dejarla ir. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Eso para mí, como les digo, es una gran justicia y haber sido un miembro del servicio que defendí los derechos de estas personas. Yo no dije yo voy a defender solo a los anglos, pero no a los latinos, yo dije para todos. Y todos tenemos que pelear igualmente para evitar de que eso siga. Así que bueno, lo único que quería decirles es de que seguimos peleando. La guerra en Irán ahora va a volver otra vez, ya que están con niños de párvulos peleándose, que yo no te doy mi juguete, yo tampoco te lo doy, y siguen peleándose. Y ahora que vamos a quitarte los estrechos, que no se puede hacer tan fácilmente como dicen, pero también están involucrando a otros países. Yemen, Somalia están metidos ahora en la guerra, hasta Egipto arrastraron, y si seguimos de esa manera, tarde o temprano se nos va a ir de la mano, y ni Dios lo quiera, porque las consecuencias de guerra siempre son, como sabemos, malas. Voy a tener unos reportes muy importantes que salieron de que supuestamente llegaron unos rescatistas a Colombia a ayudar, pero resultó de que no eran así, que estaban buscando otras cosas, que querían identificar ciertas gente de herencia iraní dentro de Colombia, y han habido pues personas que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y están muy molestos, pero lo único que podemos hacer es pelear. Y yo, como les digo, yo les doy las situaciones como están. Yo se los dije al principio que no les iba a mentir, pero les quiero informar de que estamos muy conscientes y hay un gran grupo de americanos que estamos con ustedes y vamos a pelear por ustedes. Que Dios me los bendiga y los proteja, y seguiremos luchando, y yo les tendré más información. El elemento central para entender el momento venezolano es que ya no estamos solamente ante una discusión sobre quién ocupa el poder.
sino ante una negociación sobre las reglas con las que se va a ejercer ese poder en el futuro. El acuerdo para renovar completamente el Tribunal Supremo de Justicia, la ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales, la participación de representantes de la sociedad civil y las conversaciones sobre los activos venezolanos en el exterior forman parte de una misma dinámica. Y esto es importante porque el Tribunal Supremo no es una institución secundaria. El TSJ dirige, administra y supervisa el poder judicial venezolano y tiene capacidad para intervenir en algunas de las disputas políticas y electorales más importantes del país. Por eso, una renovación que realmente aumente la independencia judicial podría modificar de manera significativa el equilibrio institucional. Ahora bien, hay que distinguir entre renovar el TSJ y democratizar el sistema judicial. La primera cosa puede hacerse mediante un acuerdo político relativamente rápido. La segunda requiere mucho más. El dato que ha generado mayor expectativa en las últimas horas es que la sociedad civil tendrá una participación mayoritaria en el comité de postulaciones. Ramón López, integrante de la delegación opositora que participa en las conversaciones, ha presentado este cambio como un mecanismo para aumentar la confianza en el proceso. Pero aquí aparece la primera gran advertencia. La sociedad civil no puede convertirse simplemente en una etiqueta utilizada para darle apariencia de pluralidad a un procedimiento que continúe controlado políticamente. Ese será el verdadero examen. ¿Quiénes son esos representantes? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Qué criterios utilizarán? ¿Podrán rechazar candidatos? ¿Sus evaluaciones serán públicas? ¿Existirá un mecanismo para impugnar postulaciones? ¿Se conocerán las credenciales de cada aspirante? Y, sobre todo, ¿los magistrados finalmente seleccionados tendrán independencia suficiente para dictar decisiones que puedan perjudicar incluso a quienes actualmente controlan el Estado? Si las respuestas son afirmativas, entonces estaremos ante un cambio profundo. Si no, podríamos estar simplemente ante una reforma cosmética. Y esta distinción es fundamental para determinar qué tan cerca está Venezuela de una transición. Porque una transición democrática no comienza cuando un gobierno anuncia que va a cambiar algunas instituciones. Comienza cuando esas instituciones adquieren suficiente independencia como para que el poder político no pueda utilizarlas para garantizar su propia permanencia. Ahí está la verdadera batalla. El primer ciclo de conversaciones entre el chavismo y la oposición concluyó con acuerdos para reformar la ley orgánica del TSJ, ampliar el comité de postulaciones, abrir un nuevo proceso de postulación para todos los magistrados y crear un mecanismo para revisar las credenciales de los candidatos. Sobre el papel, esto representa un avance considerable, pero Venezuela tiene un antecedente que obliga a mantener cautela. El proceso de selección de magistrados ya ha sido cuestionado anteriormente por organizaciones dedicadas a la defensa de la justicia y la transparencia. Incluso antes de este nuevo acuerdo existían críticas sobre opacidad y control político. Por eso el verdadero indicador no será el anuncio, será la ejecución. Si el procedimiento permite una competencia real entre candidatos independientes, si las organizaciones civiles pueden revisar las credenciales, y si las decisiones se hacen públicas, entonces el acuerdo tendrá un valor enorme. Pero si al final los candidatos son seleccionados mediante acuerdos cerrados entre las cúpulas políticas, la expectativa se reducirá considerablemente. Y aquí es donde debemos conectar el TSJ con el proceso electoral. Porque la renovación judicial no ocurre en el vacío. El diálogo también contempla la reinstitucionalización del sistema electoral y garantías para futuras elecciones. Desde el comienzo de las conversaciones, se planteó la necesidad de renovar las instituciones electorales y judiciales, establecer garantías políticas y avanzar hacia un eventual cronograma electoral. Por tanto, el TSJ puede convertirse en una especie de seguro institucional para la siguiente etapa. Supongamos que Venezuela llega a elecciones competitivas. Supongamos que existe una disputa sobre los resultados. Supongamos que un candidato acusa al otro de irregularidades. ¿Quién resolverá la controversia? El Tribunal Supremo. Por eso la independencia judicial es indispensable. Sin ella, incluso unas elecciones técnicamente bien organizadas podrían terminar cuestionadas. Y eso nos lleva al segundo gran movimiento, la renovación del sistema electoral.
Hasta ahora, el acuerdo sobre el TSJ parece estar más avanzado que la discusión definitiva sobre las elecciones. Y esto es precisamente lo que debemos observar en las próximas etapas. Porque el objetivo final de una transición no es tener un tribunal nuevo. El objetivo es que los venezolanos puedan elegir libremente quién los gobierna. Ese es el punto de llegada. Todo lo demás son instrumentos para llegar allí. El problema es que el diálogo actual tiene una particularidad que no puede ignorarse. No participa toda la oposición. La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera, mientras que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de la mesa. Esta ausencia genera una pregunta de legitimidad. ¿Puede una negociación producir una transición si no están presentes todos los sectores relevantes de la oposición? La respuesta no necesariamente es no. En muchos procesos políticos, las negociaciones comienzan con una representación parcial y posteriormente se amplían. Pero existe un riesgo. Si los acuerdos alcanzados son rechazados por sectores importantes de la oposición, el gobierno podría utilizar esa división para argumentar que no existe consenso. Y una transición necesita algo más que un acuerdo entre dirigentes. Necesita aceptación social. Por eso, uno de los grandes desafíos de las próximas etapas será ampliar la legitimidad del proceso. La oposición tiene aquí una dificultad enorme. Si permanece completamente fuera de la negociación, corre el riesgo de perder capacidad para influir en los detalles institucionales. Pero si entra sin condiciones suficientes, corre el riesgo de ser utilizada para legitimar acuerdos que no garanticen una verdadera democratización. Ese es el dilema. Y Diosdado Cabello ha intentado explotar precisamente esa división. Desde antes del inicio formal del diálogo, Cabello acusaba a la oposición de estar fragmentada y sostenía que el chavismo acudiría unido a las conversaciones. También defendió que el levantamiento de sanciones debía formar parte de la agenda. Esto nos permite entender cuál es la estrategia oficialista. El chavismo quiere presentarse como un bloque, quiere negociar desde una posición de fuerza y quiere obtener beneficios económicos y políticos a cambio de concesiones. No necesariamente está negociando porque haya decidido desaparecer. Está negociando porque puede obtener algo. Esa diferencia es fundamental. Decir que el gobierno negocia no significa que haya decidido entregar el poder. Significa que está dispuesto a modificar determinadas condiciones si recibe garantías o beneficios suficientes. Y aquí entran los intereses económicos. El acuerdo sobre las reservas de oro venezolanas en el Banco de Inglaterra es particularmente importante. Las partes acordaron trabajar para recuperar esos activos y destinarlos a necesidades del país bajo mecanismos de transparencia. Las estimaciones sobre la cantidad y valor varían según la fuente, pero se habla de más de 30 toneladas y de varios miles de millones de dólares. ¿Por qué es tan importante? Porque Venezuela necesita dinero para reconstruirse. Y en el contexto actual, esos activos pueden convertirse en una moneda de cambio dentro de la negociación. El gobierno quiere recursos. La oposición quiere garantías sobre cómo serán utilizados. Estados Unidos quiere evitar que el dinero sea desviado. Y los venezolanos necesitan que esos recursos lleguen realmente a la población. Por eso se habla de mecanismos internacionales de supervisión. Pero nuevamente aparece la pregunta fundamental: ¿quién controla el dinero? Si el proceso financiero se convierte en un mecanismo transparente y verificable, puede ser uno de los pilares de la reconstrucción. Si se convierte en otra disputa política, podría paralizarse. El aspecto económico, además, demuestra que esta transición no es solamente política, es también financiera. Venezuela necesita reconstruir su economía mientras reconstruye sus instituciones. Y eso obliga a que el proceso sea gradual. No es realista pensar que el día después de una elección todos los problemas desaparecerán. La economía necesitará años. La infraestructura necesitará años. La reconstrucción institucional necesitará años. Y la recuperación de la confianza social probablemente necesitará todavía más tiempo. Por eso la transición debe entenderse como un proceso y no como una fecha. Ahora bien, hay otro elemento que ha cambiado completamente el escenario: la posición de Estados Unidos. Washington está impulsando estas negociaciones y ejerce un papel de mediación o patrocinio muy importante.
Las conversaciones fueron instaladas formalmente el 6 de agosto y tuvieron como objetivos declarados avanzar en la transición, atender las consecuencias de los terremotos y fortalecer las instituciones democráticas. Eso significa que Estados Unidos no está simplemente observando, está intentando estructurar el proceso. Y eso cambia las reglas. Porque Estados Unidos tiene capacidad para ofrecer incentivos económicos y diplomáticos, pero también tiene capacidad para ejercer presión. La negociación, entonces, funciona sobre una combinación de incentivos y condiciones. El chavismo necesita estabilidad, necesita recursos,